¿Cuáles son tus peores miedos? ¿Qué tanto miedo puedes tener si estuvieras ante lo sobrenatural? Nuestro protagonista del día de hoy, Bintan Saputra, en una tarde lluviosa, estuvo cara a cara con un ser de mirada demencial, cuya sola presencia representaba un riesgo mortal para él. ¿Acaso, él sobrevivirá, o sería destrozado por aquel engendro? Les dejo esta historia para que ustedes mismos se respondan esas preguntas. La siguiente historia ocurrió en 1987, en una aldea cerca de Gunung Leuser, Indonesia. El pequeño, Bintan Saputra, quien se había despertado muy temprano, vio a su padre partir hacia la chacra, la cual quedaba a 1 hora de su casa. Lo vio partir a través de la ventana de aquella choza de madera, el humilde hogar donde vivía la familia de Bintan. Era de mañana, como las 8 de la mañana. Unas horas después, comenzó a llover torrencialmente en la aldea. Nada raro hubiera sido, salvo que la madre de Bintan comenzó a ponerse nerviosa mirando la lluvia caer. Eso lo extrañó. Iba a preguntarle el porqué de su estado, cuando escuchó un griterío en la calle. En eso, Bintan se acercó a la ventana y vio a muchas madres que corrían llevando a sus hijos, metiéndose a sus casas de una forma desesperada. Entonces, su madre comenzó a sollozar. Él volteó y vio a su madre derramando lágrimas, mientras ella miraba la fotografía de su esposo, el padre de Bintan. Ello dejó aún más perplejo a Bintan. Era como si la histeria se hubiera apoderado de todos los adultos. Tanta paranoia por la lluvia. Sin embargo, no regresó su padre. Llegó el día siguiente, pero su padre nunca apareció. La madre de Bintan rogó a los demás pobladores para que busquen a Fadlan, su marido y padre de Bintan. Unos 6 aldeanos, amigos del desaparecido, fueron rumbo a la chacra. Como a las 2 horas, los 6 hombres regresaron trayendo un bulto en un costal de yute. Todos en el pueblo se acercaron al grupo que iba rumbo a la casa de Bintan. La madre vio esa escena y se echó a llorar amargamente. Los hombres habían encontrado a su marido, pero no vivo. Lo habían destrozado. Los detalles exactos de cómo estaba el cuerpo quedan omitidos, pero al parecer, fue comido por alguna bestia, la cual se entretuvo devorando sus entrañas. Pero, ¿qué bestia pudo haber hecho eso? De los depredadores que habitan en la región, el tigre de Sumatra, el cocodrilo marino y la pitón reticulada, el único que pudo dar cuenta del bueno de Fadlan era el tigre. Sin embargo, el cuerpo no presentaba mordidas en el cuello, característico de los ataques de los tigres, ni tampoco había huellas de las patas de los felinos en la zona donde estaba el cadáver. No sería hasta muchos años más adelante que Bintan supo lo que pasó acerca del ser que mató a su padre. Cuando creció, los mayores le dijeron que en los días de lluvia nadie debe andar fuera de las aldeas, aún fuera de sus casas, ya que rondaría por la selva un ser ignominioso, un ser maldito, que sale a cazar personas. Su padre fue víctima de aquel ser. Aquel ente era conocido como Beguganjan. Ninguno de ellos sabía cómo era aquello físicamente, pues nunca lo habían visto. Y es que nadie que lo haya visto ha sobrevivido. Todo aquel que ha tenido encuentro con él, Beguganjan, ha muerto. Este ser o demonio sale de su escondite en lo más profundo de la selva de Gunung Leuser, y merodea por el monte, buscando algún ser humano a quien devorar. Al parecer, este ser tiene un excelente sentido del olfato, ya que sin importar qué tan oscuro esté el bosque, logra rastrear a alguna persona que se haya internado en el bosque. Esto se deduce, ya que en las mañanas posteriores a un día o noche de lluvia, los pobladores descubrían con horror el cuerpo desmembrado de algún ser humano. A pesar de que había perdido a su padre por el ataque de aquella criatura fantástica, Bintan se sentía atraído y fascinado por dicha leyenda. No lo malinterpreten, sí, sentía dolor, pero este sentimiento había ido menguando. Lo que ahora ocupaba su mente y su corazón eran las leyendas del pueblo, en especial esa del Beguganjan. Sin embargo, había algo que no le quedaba claro. ¿Por qué ese ser ataca solo en el bosque y nunca ha atacado en el pueblo?
¿Acaso no se atreve cuando hay bastantes personas en el pueblo? Preguntó un dubitativo Bintang. Estás equivocado, muchacho, le respondió un mayor. El Beguganhan puede atacar a una, o dos o más personas, por lo que el número de personas es lo de menos. Y tampoco ataca solo en el bosque, también merodea en los linderos del pueblo, incluso hasta se atreve a ingresar al pueblo, andando afuera de las casas. Pero, eso sí, a pesar de que puede andar por el pueblo, nunca podrá ingresar a ninguna casa, ya que en cada una hay amuletos de protección, siendo el más popular la cabeza momificada de un mono. Cuando Bintang cumplió los 15 años, una tarde de 1992, él y dos amigos de su edad, salieron al monte, buscando divertirse y pasar un rato de diversión. Estando en el monte, al ver que el sol se estaba poniendo decidieron regresar a casa. Fue entonces cuando comenzó a llover. Bintang y sus dos amigos se quedaron congelados del miedo, porque sabían lo que eso significaba. Entonces, corrieron con todas sus fuerzas, pensando que podrían alcanzar la aldea a tiempo. En su carrera, Bintang vio una pequeña choza. Él se acordó de que el Beguganhan no entra en las cabañas, ya que éstas tienen amuletos en su interior. Él tuvo la esperanza de que hubiera algún talismán, ya que sabía que era imposible que él y sus amigos lleguen al pueblo sin ser atrapados por aquel monstruo, por lo que la única esperanza era entrar a aquella casa. Les dijo a sus amigos que podían entrar a esa choza. Pero antes que les contara sobre que los talismanes espantan al Beguganhan, los dos muchachos le dijeron que estando en el pueblo es donde ellos estarían a salvo, y rápidamente lo dejaron y se fueron corriendo. Bintang iba a alcanzarlos, pero supo que no había tiempo y que era imposible hacerlos volver, por lo que importaba era que él salve la vida y entre. Ingresó dentro de la cabaña y como pudo, se escondió en un rincón de la sala de aquella choza abandonada. En medio del ruido de la lluvia escuchó un ruido peculiar. Era como algo corriendo velozmente, atravesando la vegetación. En unos minutos escuchó los gritos de sus amigos, los cuales eran desgarradores gritos de dolor. Bintang entonces temió que ello sea lo que ha estado temiendo. Sin duda, la huida de sus dos amigos fue infructuosa y ellos fueron atrapados en medio de su huida, siendo devorados. Unos 15 minutos después escuchó como algo estuvo caminando afuera muy cerca de donde él estaba. Entonces echó una mirada al marco de la ventana. Casi se le sale el corazón del susto. Allí estaba asomado el rostro de algo que lo miraba. Era horrible. Era un ser de piel oscura, como negra. Su cara estaba deforme. Su mirada era de una locura total. Las únicas cosas blancas que había en su cara eran sus ojos y sus dientes filudos que se veían de su boca abierta. Ello había asesinado a sus amigos. Entonces, se acordó que ello también había asesinado a su padre. Por fin, estaba ante lo que mató a su padre. Y ahora esa cosa estaba esperando con ansias que él saliera de esa cabaña. Pero, ¿y qué tal si no necesitara de que él saliera? Basta con que no hubiera nada para que esa cosa entre y lo mate. Comenzó a buscar con la mirada algún talismán. Maldita sea. ¿Por qué no lo hizo antes? Se había olvidado de ello. Si no había nada, esa cosa entraría. Y entonces, lo vio. Encima del marco de la puerta estaba colgada la cabeza de un perro. Ojalá que sea tan efectiva como la de un mono. Pasaron los minutos y las horas. La cabeza del perro allí colgada era tan efectiva como la cabeza de un mono, ya que esa cosa no entró a la casa y él aún seguía intacto. Y entonces, dejó de llover. Bintang vio como aquello retrocedía y regresaba al centro del bosque. Entonces, él comprobó que ya no llovía y dejó la cabaña, no sin antes llevar la cabeza del perro. Por fortuna llegó al pueblo. Gracias a Dios. Había logrado salvar la vida. Y también por fortuna no vio los cadáveres de sus amigos. No sabía cómo iría a reaccionar en ese momento. Gracias a Dios.
No hay duda que los bosques ocultan misterios aterradores, que en la espesura del monte existen cosas macabras. Y también que la vida es una maestra de la ironía. Nuestro protagonista se enfrentó con la misma cosa que mató a su padre, y que si no fuera por un talismán, también lo hubiera matado a él. Soy su amigo Milton, de Investigaciones Ocultas, hasta un próximo y aterrador video.